En esta clase vamos a ver hemorragias del tercer trimestre y un poquito de repaso de hemorragias del primer trimestre. Recuerden que estas hemorragias se toman en cuenta pues más que nada pues las que no son amenaza de parto pretérmino y pues puede ser la basa previa, que siempre la debemos recordar, que es sangrado y sufrimiento fetal después de la amniorexis. Podemos pensar en una placenta previa donde hay una hemorragia indolor intermitente y de sangre rojiza. Se diagnostica con el ultrasonido al ver que la placenta ocluye el orificio cervical interno. También puede ser un desprendimiento de placenta normoinserta en el cual la sangre va a ser oscura porque es una sangre vieja. Puede haber gran repercusión con mínimo sangrado y el útero se infiltra de sangre, por lo que es doloroso, contrae un poco menos y puede ser un útero totalmente infiltrado o útero de Covullier. También recuerden, este desprendimiento prematuro te relaciona con coagulación intravascular diseminada, igual que los abortos retenidos. Hola, buen día. El día de hoy vamos a ver las hemorragias del tercer trimestre. ¿A qué tipo de sangrado hace referencia a la hemorragia preparto? Es una hemorragia transvaginal después de las 20 semanas y que deriva de algún proceso distinto al trabajo de parto. Si fuera secundario al trabajo de parto, pues podría ser una amenaza de parto pretérmino. Entonces, hemorragia preparto después de las 20 semanas y que no tiene relación con el trabajo de parto. Las principales causas de hemorragia preparto son el desprendimiento prematuro de placenta o DPPNI en un 30%, la placenta previa, en la cual se ocluye parcial o totalmente el orificio cervical con la placenta en un 20%, la rotura uterina, los vasos previos y entre otras tenemos la infección, traumatismos, pólipos, neoplasias y expulsión del tapón mucoso. Recordemos, en el desprendimiento placentario, la hemorragia se retiene en un coágulo retroplacentario, por lo que la sangre es oscura y puede haber gran afectación fetal y materna sin apenas pues hemorragia. En la placenta previa a veces se da con las contracciones y es una hemorragia roja que normalmente pues no afecta ni a feto ni a placenta, ni a feto ni a la madre, y se puede ver con un ultrasonido en relación de hacia dónde está el cuello. Se clasifica. En la rotura uterina podemos sentir las partes fetales, el útero está blando y hay una mala función fetal, o sea, hay sufrimiento fetal. En los vasos previos hay sangrado que empieza con la amniorexis cuando se rompen las membranas y el feto tiene una frecuencia fetal que se altera significativamente. O sea, hay datos de sufrimiento fetal y hemorragia después de, de romper las membranas. Y esto es porque los vasos sanguíneos se van a adherir a las membranas, a la membrana amniótica. ¿Qué tan frecuente es la hemorragia preparto en el tercer trimestre? Más o menos en un 4% de los embarazos existe esta hemorragia que no se relaciona con el trabajo de parto. ¿Qué es el desprendimiento placentario? Es la separación prematura de la placenta de la pared uterina, secundaria a una hemorragia decidual. Y recuerden que en este caso la hemorragia va a ser oscura porque ya va a salir después de haberse almacenado en el coágulo retroplacentario. Y recuerden que esto, junto con el aborto diferido, son causas de coagulación intravascular diseminada en la embarazada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un desprendimiento de placenta? La hipertensión, el traumatismo, la rotura prematura de membranas, la trombofilia materna, el uso de drogas, incluyendo cocaína y tabaco, y antecedentes de desprendimiento placentario. Si se fijan, muchas de estas lesiones pues tienen que ver con alteraciones vasculares, con traumatismo o con una descompresión cuando hay una rotura prematura de membranas.
¿Cuáles son los síntomas clásicos desde el desprendimiento prematuro de membranas? Una hemorragia transvaginal, dolor y presensibilidad a la palpación uterina porque se infiltra de sangre. Y de hecho puede estar totalmente infiltrado. Esto se llama útero de Cobeliar. Contracciones y un patrón de frecuencia inapropiado porque hay sufrimiento fetal, un útero leñoso y doloroso a la palpación. ¿En qué consiste el manejo inicial de una hemorragia indolora? Las hemorragias indoloras es muy común que se den por una placenta previa, así que hay que hacer un ultrasonido y pues se va a clasificar la placenta previa en parcial, en total si llega al orificio, si cubre el orificio cervical interno, parcial si lo cubre parcialmente, marginal si llega cercana al orificio cervical pero no lo cubre, o baja cuando no llega siquiera al orificio cervical interno. Menciona algunas pruebas de laboratorio que nos identifiquen la hemorragia transvaginal si es fetal o materna. La prueba de Abt o prueba de Clay-Hauer-Bethke. Esta prueba de Clay-Hauer-Bethke o prueba de Abt permite identificar las células fetales de la materna. A través de esta prueba de Abt o Clay-Bethke podemos ver si hay hemorragia fetal. ¿En quién habría hemorragia fetal? Pues principalmente en los casos de una basa previa. ¿Cuál es el cuadro clínico de desprendimiento de placenta o de placenta previa, perdón? Es un sangrado transvaginal indoloro después de las 20 semanas. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia se refieren contracciones uterinas dolorosas con la hemorragia? En el 10% de los casos. Se relacionan más con un desprendimiento placentario si hay un traumatismo reciente. Las contracciones dolorosas con hemorragia pues pueden ser en un parto pretérmino, pero son más dolorosas y hay antecedente de traumatismo en el caso de un desprendimiento prematuro de placenta. ¿En qué casos debe de extraerse inmediatamente al feto cuando tenemos estas hemorragias? Cuando existe una frecuencia fetal inapropiada, cuando hay inestabilidad hemodinámica de madre o feto, o una hemorragia importante cuando ya la madurez pulmonar está conseguida después de las 34 semanas, o un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Recordemos que si es menor de 34 semanas y hay oportunidad, hay que dar betametasona o dexametasona para madurez pulmonar. Estos esteroides son funcionales entre la semana 24 y la semana 34 y nos evitan síndrome de membrana hialina. Cuando hay una frecuencia fetal inapropiada, cuando se pierde la variabilidad de latido a latido, cuando hay taquicardia o cuando hay desaceleraciones múltiples, cuando, cuando el bebé tiene una frecuencia cardíaca normal, pues cuando está dentro de parámetros normales, tiene una variabilidad entre 5 y 15 y tiene por lo menos dos aceleraciones de más de 15 segundos y 15 latidos. En el contexto de contracciones uterinas intermitentes y una hemorragia de tercer trimestre en un feto menor de 32 semanas, ¿qué condiciones deben cumplirse para aplicar corticosteroides? Pues que estén bien, eh, que estén bien hemodinámicamente, que no haya infección y un patrón fetal apropiado. Recuerden que si hay infección, si hay sufrimiento fetal o una inestabilidad importante, pues debe de extraerse al bebé y resolver el problema. Ya que vimos hemorragias de tercer trimestre, hay que verlas de primer trimestre, que hay un cuadro que nos puede ayudar mucho. Recuerden, en la amenaza tenemos latido y el cuello va a estar cerrado. La hemorragia va a ser leve y el dolor también. En el inminente hay contracciones uterinas, va a haber más dolor, el cuello va a estar abierto y con dilatación cervical. Lo que hay que hacer en un inminente pues es legrarlo y en una amenaza reposo relativa y abstinencia de relaciones. En el embarazo ectópico puede ser en curso. En este caso pues detectamos por una masa anexial o porque vemos el saco embrionario en un lugar diferente al útero. Aquí puede haber sangrado y puede haber un poco de dolor y en estos casos se puede hacer una laparotomía o se puede dar metrotexate. En el caso de que ya esté
roto, va a haber datos de abdomen aguda, un dolor característico llamado empuñalada, con una hemorragia continua, fiebre, mal estado general, un abdomen doloroso, tacto vaginal y abdominal muy doloroso, irritación peritoneal. Hay que hacer una laparotomía urgente. Recuerden, en el embarazo ectópico puede ser laparoscopía, pequeña herida o metrotexate. Podemos ser conservadores y en el complicado pues ya hay que hacer un manejo quirúrgico totalmente. En la enfermedad trofoblástica vamos a ver un útero más grande de lo normal, con eutrofina coriónica humana elevada. Recuerden que la gonadotropina tiene una fracción alfa y una fracción beta. La fracción beta es similar a la TSH, a la FSH y a la LH. Esto hace que FSH y LH formen quistes luteínicos, o sea, quistes ováricos. La TSH hace que haya hipertiroidismo. También la gonadotrofina causa la hiperemesis. ¿Sí? Vamos a ver, el sangrado puede tener estas características vesículas. Y también hay que recordar que el latido generalmente está ausente, no siempre, pero la imagen más común es la imagen en copo de nieve. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? En el aborto, en la amenaza, cuello cerrado y latido. En el inminente puede estar el cuello cerrado o abierto, pero pues ya no va a haber latido. El cuello abierto pues es inminente, el retenido diferido, el cuello va a estar cerrado. En el embarazo ectópico se divide en curso y en complicado. El complicado ya hay datos de, pues sí, de abdomen agudo, y pues lo que hay que hacer es una laparotomía. En el curso pues vamos a ver esta masa dolorosa anexial, o con el ultrasonido vamos a ver el saco gestacional en otra área, y en este caso podemos dar metrotexate o una laparotomía. Y en la enfermedad trofoblástica, un útero mayor de la edad gestacional. Estos pueden ser las preeclampsias antes de las 20 semanas. Y también podemos tener quistes betaluteínicos de hemorragias muy características, aunque no muy frecuentes estas vesículas en la hemorragia. Y en el ultrasonido no vamos a ver latido, cuello cerrado, y vamos a ver esta imagen en copo de nieve que es muy característica, y pues el diagnóstico de enfermedad es muy característica de enfermedad trofoblástica, pues esta imagen en nieve. Podemos tener esta metrorragia. En la amenaza de aborto va a estar el bebé y el cuello va a estar cerrado. En el aborto inminente el cuello está abierto y el canal permeable. En el incompleto crestan restos tubulares, y en el completo ya no quedan restos tubulares y el cuello ya se cerró. Y en el incompleto quedan restos tubulares y sigue abierto. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente en la amenaza hay que dar reposo y a veces analgésicos. En el aborto incompleto o en el aborto inminente podemos hacer un legrado. En esta clase vamos a ver hemorragias del tercer trimestre y un poquito de repaso de hemorragias del primer trimestre. Recuerden que estas hemorragias se toman en cuenta pues más que nada pues las que no son amenaza de parto pretérmino, y pues puede ser la basa previa, que siempre la debemos recordar, que es sangrado y sufrimiento fetal después de la amniorexis. Podemos pensar en una placenta previa donde hay una hemorragia indolor intermitente y de sangre rojiza. Se diagnostica con el ultrasonido al ver que la placenta ocluye el orificio cervical interno. También puede ser un desprendimiento de placenta normoinserta en el cual la sangre va a ser oscura porque es una sangre vieja. Puede haber gran repercusión con mínimo sangrado y el útero se infiltra de sangre, por lo que es doloroso, contrae un poco menos y puede ser un útero totalmente infiltrado o útero de Covullier. También recuerden, este desprendimiento prematuro te relaciona con coagulación intravascular diseminada, igual que los abortos retenidos.